Y continuamos con nuestras clases de teología del Antiguo Testamento para, para ayudarles y que puedan ver las clases. Ahí está el número del prefijo de México y el número de teléfono 618-132-6123. Vamos a ver si podemos abarcar la teología de Jeremías y Ezequiel para dejar para la siguiente la teología de los 12 profetas más pequeños, a ver si lo logramos o avanzamos incluso más. En el caso de la teología de Jeremías, hay una novedad en el ámbito profético en cuanto a teología, porque algunos opinan hasta cierto punto que Jeremías es el creador, se llama el creador del género profético que se llama teología de la historia. Algunos podrían incluso hablar de profecía sobre la historia, pero el término no es a veces muy común, pero sí teología de la historia. El profeta es un hombre encargado de hacer teología de la historia. La teología de la historia tiene básicamente tres características y al parecer Jeremías, como lo digo, posiblemente sea uno de los primeros teólogos o profeta teólogos sobre la historia. Número uno, normalmente si los acontecimientos fueron fruto de las acciones humanas, no, la teología de la historia no es suprahumana o más allá de las acciones humanas. Se tiene que tener como punto de partida que los acontecimientos son fruto de las acciones humanas. Estamos hablando de acontecimientos sobre todo históricos. No entramos tanto en consideraciones de los fenómenos naturales, que por ejemplo llover sea fruto de la acción humana, más bien fenómenos naturales no los tenemos en cuenta, sino acontecimientos históricos son fruto de las acciones humanas. Número dos, al mismo tiempo, los acontecimientos están dirigidos por Dios. Es donde la teología de la historia se complica porque es muy sencillo decir que los acontecimientos están dirigidos por Dios, eliminando el hecho de considerar las acciones humanas o la responsabilidad humana, ¿sí? Alguien lo puede hacer, son, por ejemplo, típicas las expresiones que alguien dice es voluntad de Dios y carga toda la responsabilidad a él. Pero la teología de la historia hace el esfuerzo para que, aunque los acontecimientos estén dirigidos por Dios, también tengan o una relación o sean fruto de las acciones humanas. Ese es el trabajo principal, para no hacer de este mundo y de lo que le pasa a los hombres un teatro en el que al final de cuentas el director de la obra sustituya las acciones humanas. Y número tres, que digamos, la teología de la historia profética o en sentido profético, se tiene que generar alguna esperanza, alguna esperanza se tiene que generar.
Alguna esperanza desde la teología de la historia, sí. Entonces, cuando alguien dice, este acontecimiento histórico es fruto de que tú no hiciste o hiciste esto, sin embargo, esperamos, esa es la dinámica de una teología de la historia en sentido profético. Ya tenemos este resultado, sin embargo, esperamos que Dios había dicho que sucedería esto. Muy bien, ya está la explicación de que el acontecimiento está dirigido por Dios. Esperamos que a partir de este momento, ahorita vamos a ver algo cómo le hace Jeremías, y algo también en Ezequiel, que son promotores de la teología de la historia. Se generan incluso prácticamente dos escuelas dentro del análisis bíblico. Algunos sitúan el origen de estas escuelas precisamente en estos profetas. ¿A cuáles dos escuelas? Se denominan una escuela deuteronomista. La escuela deuteronomista básicamente es una escuela que hace teología de la historia. Y se dice, de los posibles fundadores y representantes de esta escuela es Jeremías, el profeta Jeremías. Y la otra escuela que surge es la escuela sacerdotal. Tienen más cosas estas escuelas, es obvio, pero en cuanto a teología de la historia o las partes de teología de la historia, también se considera aquí un creador o un teólogo importante, el profeta Ezequiel. A grandes rasgos, aunque hay muchas cuestiones a discutir, a grandes rasgos, escuela deuteronomista representa leer la historia a la luz del libro del Deuteronomio. Básicamente, como hemos estudiado en la teología de los libros históricos, que algo propusimos al respecto, pero ahora hay que profundizarlo dentro de la teología profética. Es una historia que lee la historia a la luz del libro del Deuteronomio. Y la escuela sacerdotal eh, eh, deriva su nombre principalmente porque hay mucha temática cultural dentro de la teología de la historia. Como centro de la escuela sacerdotal o la teología de la historia es la construcción del templo, por ejemplo, cultural, relacionada con el culto. Y entonces el profeta Ezequiel propone la llegada de un nuevo templo. Esa es la esperanza que él propone en su lectura de la teología de la historia. A partir del capítulo 42, ¿verdad? En Ezequiel va a proponer esa esperanza. La teología cristiana también tiene teología de la historia y lo que ofrece a los cristianos como esperanza es la resurrección. El fin de la historia está en la resurrección. Esa es la esperanza más importante dentro de la teología de la historia cristiana, pero no está en el Antiguo Testamento. Aquí se promete un nuevo templo. Hay gente que sigue en este mismo dinamismo, esperando un nuevo templo, esperando una posible reconstrucción incluso del templo de Jerusalén. Y pues ahí se continúa. O sea, es una lectura de la historia hasta este momento actual. Vamos a ver, hay un pasaje importante de Jeremías que nos da las pistas de lo que estamos diciendo. Capítulo 43,
en el versículo 8 y siguientes dice lo siguiente, que son frases típicas de teología de la historia. En Tafnis el Señor habló hacia Jeremías, toma unas piedras grandes y en presencia de los judíos húndelas en la mezcla del pavimento que está a la entrada del palacio del faraón en Tafnis. Eso ya lo hemos explicado, acciones simbólicas que reflejan un grado de historicidad importante en lo que se presenta. Luego diles, aquí viene la teología de la historia. Así dice el Señor Todopoderoso. Es típico a veces de la teología de la historia que el Señor sea todopoderoso. Cuando aparece esa frase, quiere decir que Él es el que domina los acontecimientos, que es el punto 2 que tratamos, ¿eh? Porque uno no puede dejar de lado y decir, no, pues da lo mismo que diga todopoderoso o no, ya es un buen signo para identificar que viene una perspectiva de teología de la historia. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, otra clave interesante. El que va a hablar es el Dios de Israel. Yo mandaré a buscar a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Los reyes extranjeros son siervos de Dios. Eso forma parte de la teología de la historia. No son ajenos a los acontecimientos. Yo mandaré a buscar a mi siervo Nabucodonosor, mi siervo, rey de Babilonia. Y pondré su trono sobre estas piedras que he hundido. Entonces Dios le va a dar posesión en Tabnis a Nabucodonosor, en Egipto. Él extenderá sobre ella su alfombra, vendrá y herirá a Egipto. El que está destinado a morir, morirá. Teología de la historia con una acentuación del número 2. El que está destinado a morir, morirá. Porque esa es la lucha que va a estar presente en la teología de la historia. Acentuar los acontecimientos como fruto de las decisiones humanas, la entrada de la participación de Dios en el punto 2 no son equilibrios fáciles, ¿no? Ya la apocalíptica dará un paso más y es casi todas las lecturas que se escuchan antes del fin del año litúrgico, que de dos mujeres que estén haciendo tal cosa, una será tomada y la otra dejada. Ya es un paso más porque ya no solo es el que esté destinado a ser tomado será tomado y el que no, no, sino que a veces hasta nada más porque sí, uno es tomado y otro dejado, que la apocalíptica se va a animar hasta eso. Oye, ¿por qué yo me quedo? ¿Quién sabe? ¿Y por qué el otro se fue? ¿Quién sabe? Pero uno se queda y otro se va. La apocalíptica tiene todavía, se anima a una perspectiva de elección y a veces hasta cierto punto incomprensible. Aquí todavía al menos un poco está dando en general, en general. El que está destinado a morir, morirá. Y les digo porque como después vamos a pasar a teología apocalíptica, ya estos elementos nos deben de ir sirviendo. No vamos a tener tantas respuestas, sino que son propuestas de las teologías que a uno le llaman la atención, ¿no? Quien está destinado a morir, morirá. El destinado al cautiverio, cautivo quedará. O sea, va a haber gente que se muera, gente que va a ir al cautiverio. El destinado a perecer bajo la espada, espada perecerá. Entonces estamos a un paso pues de la apocalíptica, porque la siguiente pregunta es, ¿y este por qué a espada? ¿Y este por qué al cautiverio? Está difícil dar la respuesta. La apocalíptica lo intentará, ¿sí?
despejará y sano y discos de Heliópolis en Egipto e incendiará los templos de los dioses egipcios. Más o menos presenta lo que sucederá, ¿sí? Porque esa es la dinámica con una teología de la historia de los profetas. Oscilará entre irse al futuro, a veces ante el pasado, pero ya aquí hay unos signos. El Señor es todopoderoso, es Dios de Israel, también maneja a Nabucodonosor y va a destruir a Egipto, eso está claro. Egipto es el que pierde aquí. O él dijo más o menos capítulos muy claros para que hay mucho más de Jeremías, pero que espero que se me entienda lo que estoy diciendo. Capítulo 44, 2. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Otra vez, lo mismo. Entonces nosotros otra vez ya nos ponemos preocupados, es normal. Así dice el Señor Dios Todopoderoso, Dios de Israel. Y lo dice 44, 2. Han visto la enorme desgracia que yo he descargado sobre Jerusalén, yo, dice Dios. Ya vieron lo que yo hice con Jerusalén. Aquí ya Jerusalén está destruida. Me salté esas partes. Y sobre todas las ciudades de Judá han visto que yo he descargado, acentuación del número 2, los acontecimientos dependen de Dios. Hoy no son más que ruinas despobladas a causa del mal que hicieron. Ahí va a trabajar la teología de la historia en el 2. Yo destruí esto porque ustedes, ¿sí? Me ofendieron al rendir culto y adorar a otros dioses que no habían conocido ni ellos, ni ustedes, ni sus antepasados. Yo les envié incesantemente a mis siervos los profetas para decirles, no hagan esas cosas horribles que yo detesto. Aquí entendemos, por lo tanto, que los profetas no son más que un hilo más en una teología de la historia. Necesario sí, porque para que unamos el trabajo de Dios y su responsabilidad en el número 2 con las acciones del pueblo en el número 1, necesitamos que alguien haya advertido. Es una buena forma de trabajar. Se te advierte, se te dice que tus acciones van a traer consecuencias. Dice que yo les mandé incesantemente a los profetas, ¿sí? Esa es una manera muy buena porque yo puedo le digo a alguien, oye, fulano de tal, dile a fulana de tal que ya no esté haciendo eso. Pues yo mando, pero ella se va a ganar lo que le pase porque no está haciendo lo que le dije, ¿sí? Entonces, así Dios no aparece como déspota porque ha advertido a través de los profetas. Dice aquí claramente, yo les envié incesantemente a mis siervos los profetas para decirles, no hagan esas cosas horribles que yo detesto. Pero no escucharon ni hicieron caso. Jesús ha leído mucho en Jeremías, porque Jesús en el Nuevo Testamento propone parábolas donde dice que Dios manda a cobrar las rentas de la viña y no quieren pagar. Es un ejemplo muy sencillo ese de la viña, porque la viña no es de ellos, ¿no? Solo la trabajan, pero no quieren pagar las rentas. Siempre es difícil ser deudor desde la antigüedad. Pero ahí está un ejemplo y dice, voy a mandar a otros, ¿verdad? Y también los golpean, voy a mandar a otros. Y finalmente voy a mandar a mi hijo. En una teología de la historia, Jesús es semejante a estos hilos de los profetas. ¿Sí? No son parábolas muy cristológicas, que digamos, muy cristológicas en el sentido de que el implicado sea el hijo, sino son parábolas para ilustrar otra vez la misma teología del Padre. O sea, el Padre está cobrando sus rentas, ¿verdad? Y manda a su hijo, ¿verdad?
Son parábolas sobre todo teológicas y que ayudan a comprender también en cierto sentido la muerte de Jesús, como el fracaso de Dios para recuperar lo que es de su viña, ¿no? Entonces tiene que entrar en juego otras teologías. Pero la teología de la viña no funciona o fracasa, por así decirlo. Aquí en Jeremías estamos en algo parecido. No escucharon ni hicieron caso, no se convirtieron de su maldad, ni dejaron de rendir culto a otros dioses. Por eso mi ira y mi enojo estallaron y consumieron las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén, que se han convertido en ruina y desolación, como hoy se puede ver. Otra frase típica de teología de la historia. Como hoy se puede ver, ¿verdad? Está en el versículo eh, 6, 44, 6. Ahí está pues la descripción histórica, es decir, yo les había dicho que no hicieran eso. Ustedes no hicieron caso. Ahí están las consecuencias, como pueden ver. Nos lleva al punto, una teología de la historia, al punto presente. Y ahora nosotros tenemos que ver si hay esperanza o no. Ya me dijo que Él es el responsable, no Dios. Ya me dijo que es por culpa de ellos. Ahora hay que ver si se cumple el punto 3 o no. Y ahora esto dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, otra vez. Entonces, pues va a estar difícil, dice uno. Ya otra vez sale el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. ¿Por qué son ustedes mismos quienes se atraen a esta enorme desgracia? Entonces, pues parece ser que no pasamos esperanza, sino se pone a interrogar pues a los involucrados. Es como si ya vean que encuentra la persona que le estaba mandando todos los mensajes, ¿no? Y es en definitiva, ¿por qué no haces lo que te digo? ¿Por qué? ¿Quieres saber Dios por qué? Que es un extra en la teología de la historia. O sea, hay que ir notando qué extras tenemos. Yo les he dicho que básicamente estamos en un Dios que controla acciones humanas que tienen sus consecuencias y uno trata de buscar esperanza. Pero aquí Dios se entretiene preguntando. Que uno se lo puede saltar. O sea, si un niño se porta mal, ven para acá. Estás castigado, ¿eh? Todo el día. Está listo. No, no debe haber ningún problema porque tú no hiciste lo que correspondió y yo te doy el castigo. Un extra pedagógico es preguntarle por qué. Igual responde, igual no, te manda la fregada otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué son ustedes mismos quienes se atraen a esta enorme desgracia? Pues algo se puede intentar, digo, es donde uno tiene que notar para qué sirve una teología de la historia, para qué se cuenta algo que ya pasó, para qué entender algo que ya pasó, qué futuro, qué fruto tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Les hace otra pregunta. ¿Están provocando en Judá el exterminio de hombres, mujeres, niños y recién nacidos, de manera que no les quede ni un resto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué les gusta vivir así? Les dice Dios. Al parecer no es un diálogo, entonces al parecer estamos ante una misma teología de la historia, porque si no aquí diría, y ellos respondieron, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, es como un niño que ya castigamos, ¿por qué no hiciste lo que te encargué? Silencio, silencio. Continúa Dios, me han ofendido con sus acciones, rindiendo culto a otros dioses en Egipto, a donde han venido a vivir. De este modo están provocando su propio exterminio. Ahí está. Están provocando su propio exterminio. Y se van a convertir en motivo de maldición y de vergüenza ante todas las naciones de la tierra. Entonces nada más le está advirtiendo, si el niño no contesta, pues le sigue diciendo nuevamente, ahí te vas a estar, ¿eh? Si no cambias en tu forma de ser, así te vas a estar castigado también mañana. Y mañana viene tu abuelita para que te dé más vergüenza.
A ver qué dice cuando te vea, ¿verdad? Te van a convertir en motivo de maldición y de vergüenza ante todas las naciones de la tierra. ¿Acaso han olvidado las maldades de sus antepasados, los reyes de Judá y las de sus mujeres, las maldades de ustedes mismos y las de sus mujeres? Se nota que esta teología trae algo también contra las mujeres, como pueden observar, la teología de la historia, porque se nota que ese está medio añadido, ¿verdad? Pero es interesante. Si la teología de la historia se debe de cargar la mano a los hombres o a las mujeres, pero aquí está equilibrando de forma interesante. Y las de sus mujeres cometidas en Judá y en las calles de Jerusalén, y todavía no se han arrepentido, no me tienen respeto. ¿Ven? Por eso siempre que se expone esta clase se hace así con el ejemplo de cuando está diciéndole uno a un niño. Si quieren agarrar a un niño, pueden inventar otros ejemplos, pero es muy gráfico. ¿Por qué no me respetas si soy tu madre? ¿Ah? ¿Cómo quieres que te lo diga? Vean que es pura terminología pedagógica de quien ha fracasado. No me tienen respeto, ni se comportan según la ley y los preceptos que les di a ustedes y a sus antepasados. Cuando alguien ya no puede con sus hijos es típico eso. Oye, ¿sabes qué? Es que ya no me respetan. Y antes la mamá trataba de decirle eso al papá, que era una figura de respeto. Si hoy no hay esa figura, se complican más las cosas. Pero dice Dios mismo, no me tienen respeto. Por eso, así dice el Señor Dios, Señor Todopoderoso Dios de Israel, otra vez en el 11. Híjole, y uno quiere que se termine ya a ver si cambia, pero no, ahí está el duelo. O sea, ya cada vez que mete esa frase, uno no sabe bien qué esperar. He decidido volverme contra ustedes, ¿no? Para castigarlos y exterminar a todo Judá. Vamos descubriendo que esta teología de la historia no nos está abriendo camino a la esperanza, se nos está resistiendo el número 3. Sigue pues agarrado, no hay ni un atisbo. Adelante. Sí, no solo preguntan aquí en clases si de aquí deriva que no se quiera leer el Antiguo Testamento. No solo a veces que no se quiera leer, pues siempre ha habido propuestas en la iglesia de eliminarlo. Una forma de incluso promoverlo es vendiendo solo Nuevos Testamentos. Pero la iglesia lo deja, no hay problema, pero hay que estar constantemente repitiendo que el Nuevo Testamento forma parte de la Biblia junto con el Antiguo, aunque se venda solo el Nuevo. Pero es bueno conocer el Nuevo, mínimo está bien. Para eso se usa pedagógicamente solo el Nuevo Testamento para personas que solo desean conocer el Nuevo Testamento, sí. Pero la Biblia implica también el Antiguo. Ahora bien, por eso estamos estudiando. Se debe de analizar, yo estoy presentando en mi trabajo es ese, las teologías que hay en el Antiguo Testamento. Ustedes, cada quien como lector y como ya aplicar lo que considere necesario, pues decidirá si la teología de la historia le es útil o no.
estos conflictos, estas situaciones, y entonces pues este libro, aunque faltan, casi somos cuatro y fiestas, como dice. Aquí se pregunta en el aula que se puede seguir repitiendo lo que hace el pueblo de Israel y entonces la teología de la historia puede tener una cierta utilidad. Esa es la teología de la historia más o menos da estos elementos de que no hacer las cosas, o sea, eso es lo que vamos viendo en la teología de la historia, que como rasgos principales nos ofrece el hecho de que si alguien no hace lo que se le dice que debe hacer, va camino al exterminio. Eso es lo que presenta la teología de la historia, ¿sí? O sea, es lo que hay que nada más hay que conocer cómo trabaja este tipo de teología. No da oportunidad a un diálogo porque no sale nada que dialogue con los hasta ahorita. O sea, esta es una teología de la historia y por eso lo propongo como ejemplo de las que se llaman duras. Duras porque no es a veces que el niño no conteste, sino que en realidad no lo deja hablar, ¿verdad? O sea, porque no es el objetivo aquí que responda. Y tampoco digo que es teología de la historia dura también, aprovechando la pregunta que hacen aquí en clase. Se nota que en la teología de la historia no se trabaja de forma particular. Eso vamos notando aquí. Dios está dirigiendo a todos como si todos fueran iguales. Entonces vamos notando que la teología de la historia no maneja particularidades hasta este momento. O sea, no vale decir todos se han portado mal, menos Adriana. Eso no funciona aquí. Se nota, por lo tanto, que si alguien aplicara esta pedagogía también con su hijo, entonces le hablaría a todos. Hey, ¿dónde anda tu hermano? Allá está arriba, háblale. Y tu hermana, allá anda afuera, métela. Van a estar castigados todo el día los 13. Que yo esto, que yo el otro, no. Han olvidado las maldades de sus antepasados. Se nota también que es una teología que carga la mano pero que dijeran ellos, ¿y ahora qué hicimos? Ustedes nada, pero su papá sí. Pero nosotros no hemos hecho nada. Sí, su abuelo, miren cómo anda. Por él. Se nota que es una teología que trabaja también con culpas de los antepasados. Es lo que vamos descubriendo, o sea, es decir, en qué consiste esta forma de trabajar, de presentar una teología de la historia. Luego, como les digo, estamos viendo si se genera el número 3, si hay alguna apertura. Por eso dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, en el 11: he decidido volverme contra ustedes para castigarlos y exterminar a todo Judá. Es el exterminio. Haré perecer en Egipto al resto de Judá que se empeñó en ir a Egipto para quedarse a vivir allí. Todos, ven, todos, caerán a espada y perecerán de hambre. Desde el más pequeño hasta el más grande morirán a causa del hambre y de la espada. Serán motivo de desprecio, horror, maldición y vergüenza. Castigaré a los que viven en Egipto como castigué a Jerusalén con espada, hambre y peste. No, pues no llega el 3. Del resto de Judá que se fue a vivir a Egipto, nadie quedará con vida ni regresará a Judá. Y por fin en un versículo, por fin. Aunque ansíen con todo su corazón vivir de nuevo allí, nadie, salvo algún que otro fugitivo, regresará. Apenas es un atisbo, apenas. Salvo algún que otro fugitivo, regresará. En el 14. Un atisbo de esperanza.
porque ya dijo que todos iban a morir, ¿verdad? Yo no sé si sepan lo que pasó después cuando han leído estos capítulos, pero estos niños no se corrigen. No hay modo, ¿eh? No hay modo, ¿eh? Entonces, esta teología de la historia, por eso insisto, tiene y puede tener un final de fracaso, que es como la parábola de la vida. Dice Dios, a mi hijo lo respetará. ¿Cuál? Pero está al final. Entonces el 3 no llega de parte de Dios, pero en lugar de que haya una respuesta favorable, está bien, mamá, voy a hacer lo que dices. No. Le respondieron a Jeremías, no vamos a hacer caso a lo que nos has dicho, no lo vamos a hacer. Vamos a seguir quemando incienso a la diosa reina del cielo. No lo voy a hacer, mamá. Ya no he oído casos así, ¿no? Aunque me castigues todo el año, aunque me castigues todo el año, no lo voy a hacer. Vamos a seguir igual como hemos hecho nosotros y nuestros antepasados, nuestros reyes, nuestros príncipes. El pueblo tiene otra experiencia y dice, entonces teníamos pan en abundancia, éramos felices. Dice, no hay nada mejor que la desobediencia, da felicidad, mamá. Sí. No conocíamos la desgracia. Es la teología de la historia que se enfrenta a quien le dice, oye, cuando yo no he hecho caso, me ha ido mejor. Y desde que dejamos de quemar incienso a la reina del cielo, estamos desapareciendo a causa de la espada y del hambre, le dicen a Dios. Entonces Jeremías dijo a todo el pueblo, versículo 20, ya se acabó el discurso sobre Dios. Le responden a Jeremías, Jeremías entonces se calienta también, entonces ya responde, se acabó el Dios Todopoderoso. Pero nosotros estamos buscando de dónde venga alguna esperanza. Si es que hay, el pueblo no quiere. Piensan que el Señor ha olvidado y no tiene en cuenta el culto que ustedes, sus antepasados, sus reyes, sus príncipes y toda la gente del pueblo ofrecían a otros dioses en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Jeremías, que la Jeremías no reacciona. ¿Creen que ya se le olvidó? El Señor no podía soportar más la maldad de sus acciones. Por eso su tierra ha quedado despoblada, hecha un desierto, un motivo de horror y maldición, como bien puede verse. No, pues Jeremías tampoco reacciona mucho. Porque han quemado incienso a otros dioses, ofendiendo así al Señor, porque no han escuchado su voz, no han caminado según su ley, sus disposiciones, sus ordenanzas. Por eso les ha sobrevenido la desgracia que hoy padecen. El pueblo dice que desde que dejaron de ofrecer incienso a la reina del cielo, les va mal. Jeremías les dice, no, les va mal porque ofrecían incienso. Pues es una lucha, ya lo tiene que convencer, ¿va? Jeremías añadió a todo el pueblo y en especial a las mujeres, que ya las trae, seguramente porque son las que hacen el pan. Escuchen la palabra del Señor, gentes de Judá que viven en Egipto. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, otra vez. Versículo 25, otra vez, Dios Todopoderoso, y uno viene, ay, ya se seguirá con el 2.
Ustedes, mujeres, han realizado con sus manos lo que prometieron con su boca, diciendo, estamos decididas a quemar incienso a la diosa llamada Reina del Cielo y a hacer ofrendas en su honor. No, pues es que ahí están las mujeres, ya vamos entendiendo por qué la traía contra ellas. Se nota que están en un culto hacia una reina del cielo y se nota que el culto a la reina del cielo es hecha por mujeres, ¿verdad? Menos mal que hoy parece ser que se ha cambiado por rezar el rosario, ¿verdad? Son las mujeres las que más rezan el rosario en estadísticas, ¿verdad? Está bien, cumplan sus votos y promesas, les dice Jeremías, ya boca del Señor. Pero escuchen la palabra del Señor, gentes de Judá que viven en Egipto. Yo también juro por mi gran nombre, dice el Señor, que ningún hijo de Judá volverá jamás a pronunciar mi nombre en Egipto diciendo vive el Señor. Yo estoy atento para descargar sobre ellos la desgracia en vez de la prosperidad. No, pues otra vez lo mismo. No, pues no. Versículo 29. Y para que sepan, oráculo del Señor, que mis amenazas de castigarlos en este lugar van a cumplirse irremediablemente, esta será la señal. Oráculo del Señor. Yo entregaré al faraón en Jofrá, rey de Egipto, en poder de los enemigos que quieren darle muerte, lo mismo que entregué a Sedecías. Para que sepan pues que les va a pasar esto, esperen a que el faraón Jofrá caiga en poder de los enemigos, en poder de su enemigo Nabucodonosor, rey de Babilonia, que también quería darle muerte. Muy bien, entonces la señal es la muerte del faraón Jofrá. Muy poquita esperanza, casi nula en este relato. En el caso del profeta Ezequiel, una teología de la historia presente es el capítulo 16. Cuando vayan leyendo Jeremías otras partes van a encontrar lo mismo, básicamente. En Jeremías no hay remedio. Es un niño castigado y no se corrige, y no se corrige, no se corrige. Por eso se destruyó Jerusalén. Profeta Ezequiel, ¿qué piensa? ¿Cómo elabora su teología de la historia? Especialmente el capítulo 16. Lo siento, no es una clase fácil, la teología de la historia no es fácil y por eso les digo que depende qué utilidad puedan obtener, pero forma parte del trabajo profético. Hijo de hombre, Ya está, narrativamente, bueno, pienso yo pues, que podría ser que a lo mejor la intención del profeta o del escrito, del escritor, como mostrar toda esta idea de Dios, porque es mucho como regaño, que es dar a conocer, pues, como esta idea de Dios, y que por eso, pues, de esperanza, pues ahí nos queda como un poquito, queda haciendo un regreso literario, como esa idea de Dios, pues, algo como la idea de se puede pensar, o sea, la propuesta es que la teología de la historia abra paso a la esperanza, ¿no? En este caso quedó, por eso es un ejemplo más claro, quedó muy cerrada, casi nula, en este caso, porque preguntan aquí en el aula en qué medida se puede pensar si la teología de la historia necesita necesariamente acentuar más la ira de Dios y no tanto la esperanza, ¿no? Si le entendí así. Es un hecho que la teología de la historia va a gastar más tiempo hablando de que el castigo es justo para los israelitas que de la esperanza. El, habría que pensar, y como les digo, para hablar de que la teología de la esperanza, de la historia se abra a la esperanza, necesitamos ir a otro tipo de textos. Eh, Ahorita a ver si alcanzo a regresarme a Jeremías para presentar algo.
Ahí es donde está el problema. Muchos cierran. Yo pongo la esperanza el número 3 porque es la manera más adecuada de terminar bien el estudio de teología de la historia, ¿sí? No se puede terminar únicamente con el exterminio y la muerte, ¿sí? Es un deber de la teología de la historia, pero a veces en los capítulos no se logra, hay que ir a otros, ¿sí? Por ejemplo, en la viña es lo mismo de teología de la historia dura, o sea, me refiero a eso, por eso uno entiende bien el trabajo y dice, cuando regrese el rey, ¿qué va a hacer con los viñadores? Los va a matar. ¿Sí? Eso es lo que corresponde con la teología de la historia como aquí. O sea, se nota que la teología de la experiencia es un extra, por eso yo lo pongo ahí y es la parte difícil, es decir, es un añadido o forma parte de, ¿ah? O necesita que alguien más con otra teología propiamente de la esperanza y no de la historia introduzca algunos elementos, pero que quien es, digamos, respetuoso de la teología de la historia tiene que hacer eso, ¿no? Reconocer la maldad y aplicar el castigo. De acuerdo a ¿Sí? todo, Habría que pensar si es realmente otra teología. Esa es la cuestión aquí. Pero no es bueno, y por eso digo, teológicamente hablando, abandonar a la teología de la historia en el exterminio. No es bueno, sino que la gente esté esforzándose por encontrar, así como le hicimos ahorita, este, que uno está viendo ahí al niño castigado, ya está castigado, es justo. Le dijeron al niño muchas veces lo que tenía que hacer y no lo hizo. Pero mi esfuerzo está ahora en a ver si en qué posibilidades hay para que cambie de ese estado. Es lo que al menos como propuesta de la teología de la historia debemos de tener. O sea, no cerrar se acabó, ¿ah? Sino que habiéndonos dado cuenta que efectivamente los acontecimientos humanos han llevado a esta situación, que el castigo es justo, ahora vamos a tratar de dónde se puede escapar algo, así como lo que dije hoy, como ahorita, algún fugitivo o algunos fugitivos. No está tan difícil, digo, al último porque hay cosas que tenemos como muy asumidas, pero no está tan difícil si aplicamos lo mismo a la teología del Nuevo Testamento. En realidad se concreta toda la historia de la teología de la historia con con la muerte de Cristo. Entonces todo se termina. O sea, no entendió el pueblo. Otra vez no vuelve a entender, sí, o sea, volvemos a leer y dice, crucifícalo. Quieren que le deje a Barrabás o a Jesús, a Barrabás, como estos. Le dicen a Jeremías, no vamos o sea, no vamos a dejar. Ya hay cuestión de seguir analizando las razones que dan, o sea, la razón que dan nos ha ido mejor, con la reina del cielo, ¿va? Que ese yo no le dediqué tanto tiempo, porque aquí ahora es que es otro esfuerzo, esta no es de teología de la historia. Cuando el implicado habla, entramos en otra dinámica, sí. Es, ya no me cuadra mucho la teología de la historia. O sea, hagan de cuenta que los viñadores hablaban demasiado. ¿Y por qué le vamos a pagar? Me rompe mi esquema de teología de la historia, me hace ahora pensar, porque ustedes aquí, ahorita por ejemplo, puede que se convencieran de que son puro pecado y pecado y pecado, pero ¿qué tal que alguien se emociona y dice, pero ¿qué tiene de malo la reina del cielo? ¿Me entienden? Que alguien de repente sí que se fijara y diga, oiga, ¿y si les va mejor que con Dios? ¿No? Eso obliga cuando se introduce una voz, por eso a veces no le han dado chance al niño de que hable, se fijaron, ¿verdad? Que, oye, ¿y por qué esto? Y no se decía. Cuando alguien responde, me mueve
yo creo que la intención es de que conozcamos Hacer dominar la teología de la... el castigo de la ajá. No hay ninguna intervención, pues, todo Pero vean que hoy las reflexiones humanas son, digo, más completas o al menos se introducen otras dinámicas, como la de aquí, que ellos respondieron. Por ejemplo, en interpretaciones actual, trabajo con personas, esto se ha vuelto muy actual, muy actual. sí. Es decir, esto es interesante en cuanto alguien puede decir, ¿y por qué les gustaban más los otros dioses, no? O sea, es una manera de poner atención a los castigados, que es muy común ahorita, ¿no? Sí. Te castigaron, mijo, pobrecito. ¿Pero qué pasó? ¿Quieres expresar algo? Es que mi mamá no me quiere. Ya él está, mi mamá no me quiere. Entonces ya expreso eso, ¿no? Ya me cambió mi chip, me cambió mi chip porque ahora ya Que Dios, bien, se da a pensar, es normal, ya con la intervención del niño me está dando pie como estos que se defienden. Es que con la reina del cielo nos va mejor, tenemos más dinero, ¿verdad? Y cuando se sitúa uno en esa perspectiva, entonces ahora la teología de la historia sufre una crisis, que es como les digo también, si los viñadores se defendían, ¿y por qué tenemos que pagar? Nosotros ya tenemos más tiempo aquí que el dueño de este tipo de típicas cosas que pasan, ¿no? Porque hasta pasa, ¿no? Que uno deja a la gente así, no pagan, no se paga la renta mucho tiempo y ya al último ya también se van a quedar con la casa, ¿no? Es uno que está revisando, ¿no? yo creo que hay otros textos donde se destaca la identidad de uno o dos personajes de la historia, por ejemplo, de Aquí dicen en la clase que hay pasajes donde se resalta la fidelidad de uno o unos pocos, que se llama la teología del justo, pero tiene que aunque la historia esté basada en un siglo más, la teología de la historia. Ey, pero no, la teología de la historia no le interesa. No. Eh, sí. saltó la de dos o tres personas para Sí, pero la teología de la historia no le... Es que sí es eso, estamos descubriendo. Si una teología se quiere posicionar, tiene que respetar sus límites y cerrarse a lo que ella quiere mostrar. Y para que alguien se salve necesita otra teología, que es la teología del justo, que normalmente es uno. Y ese es el chiste de ser justo, que solo es uno y no muchos. Eso es lo que va a defender esa teología. Eso es lo que va a salir en los salmos, en la teología ya sapiencial, que no hemos llegado. Dice el salmista, ¿cuántos son mis enemigos? Ah, ¿tendrás tantos? Pero es obvio que leyéndolo en clave de teología del justo, él es el único que está bien. sí. Pero ya lo veremos, ¿ve? Que es la teología que usted más o menos presenta. Se voltean las... Sí, es como si surgiera aquí uno, ¿no? Hey, nosotros no hemos adorado a la reina del cielo, no queremos Jeremías. No hay, como si no hubiera nadie. Exactamente, esa es es eso, o sea, pues no somos modelos para hacer profecías y teologías. ¿Eh? Y alguien lo puede practicar también. ¿Cómo te fue? Me fue pésimo. Sí, no encontré a nadie que me ayudara. No encontré a nadie que me prestara. De verdad, nadie. Pues nadie. Nadie me quiso prestar. ¿Ven? Es un discurso donde se absolutiza. Estoy utilizando elementos de teología del Estado. No, anda, mamá, es que todos se portan bien mal.
Oye, ¿qué? ¿Tú que vienes de Durango? ¿Qué has visto? ¿Qué no? Todos muy mal en Durango, todos muy mal. Imaginemos una gente que anda paseándose por ahí. No, por eso ando acá. Si vieras cómo está la cosa, todos mal. Entonces es parte de usar una forma de la teología de la historia. Dice, bueno, creo que sí le han estado captando, porque ese es el chiste. Y después pueden identificar más. Le dice a Ezequiel, hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Es lo que estábamos, Adriana, un poco preocupada, que no hay, a qué se dedica la teología de la historia, ¿verdad? No, pues que es a señalar lo malo. Y el reto es decirle lo malo y que sí es cierto. Esto dice el Señor a Jerusalén. Por tu origen y nacimiento eres cananea, se va a ir desde el nacimiento. Tu padre fue un amorreo y tu madre una hitita. Entonces ya agarran al niño y ya le buscaron sus orígenes y ya le tratan de explicar por qué está así. Y sí, igual, porque Van a irse para atrás, ¿ah? sí, y para qué. Y la gente hace teología de la historia de vez en cuando, le dicen, oye, ¿qué pasó con fulano? Ah, entonces, pues, anda mal. Es hijo de fulano, ah, sí. Claro. Sí, empiezan. Hazle saber que es, por tu origen y nacimiento eres cananea. Sí, lo va a buscar. Tú no eres de Durango, ah, mijo. Y pues por eso. La teología de la historia. El día en que naciste, no te cortaron el cordón umbilical. A ti, mijo, nadie te ha querido. Pero dice Dios, aquí sí entra rápido el 3, el número 3. Yo pasé junto a ti en 16:6. Te vi y te dije, sigue viviendo. De repente le dice al niño, mijo, aunque usted es hijo de fulano, vamos a intentar algo. Tiene un origen muy malo, no se lo niego. Pero dice, se mete el 3 rápidamente, sigue viviendo. Crece como la hierba de los campos, dice el que pasó junto a él, que es Dios. Eh, Te enamoré, me casé contigo, fuiste mi esposa. Entonces ahora se enfoca en una teología de la historia en femenino, porque le está diciendo que Israel es femenino, es una mujer. Pero Dios le metió toda la esperanza que pudo, toda la esperanza que pudo. Entonces aquí estamos jugando con los elementos. Podría haber sido una historia, una teología de la historia bonita, de quien con un origen pobre había llegado a ser la esposa de Dios, ¿no? Y ahí se hubiera terminado la historia. ¿Cuál es el problema en esta teología de la historia? Que ésta lo engaña. Pero tú confiada en tu belleza y valiéndote de tu fama en el 16:15 te prostituiste. Número uno, te prostituiste. Te ofreciste a todo el que pasaba, entregándote a él. Viene toda la descripción. Lo que nos interesa es que en el versículo 26 vean cómo trabaja algo parecido a Jeremías 16:26. Te prostituiste con los egipcios. Curioso, porque ahí concuerdan, Jeremías le está reclamando que para qué se fueron a Egipto.
Sí. Como lo de Babilonia ya es más sabido, generalmente pues estoy profundizando en algunos aspectos que a veces quedan ahí un poco más ocultos. Se nota que ambos traen problemas con los egipcios y entonces dice, te prostituiste con ellos. Te prostituiste sin cesar para hacerme enojar. Este, cuando el capítulo 16 es de los más, es más estudiados, también psicológicamente hablando, como van a encontrar muchísimo desarrollo de este capítulo desde el punto de vista psicológico. Aquí ya se introducen esos elementos donde alguien se porta mal, no solo por portarse mal, sino por hacer enojar a alguien. Pero no quedas. Eh, Casi ya así de un hijo que sabe que molesta a su mamá que llegue tarde y para seguir haciéndolo tarde se espera, incluso allá fuera de la casa, Sí. con tal de fastidiar. Entonces, estos dan pasos, dice, te prostituiste, ya no le interesa solo prostituirse por hacer el mal, sino dice, para hacerme enojar. Es cuando ya uno trabaja así, dice, es que yo sé que esto le molesta. Yo sé que esto le molesta y ya no solo tiro las cosas, que yo sé que tiradas las hacen enojar. Normal, teología de la historia. Entonces yo te castigué. Versículo 27. Reduje tu ración. Empieza a quitar comida. Te entregué a tus enemigas, las filisteas. Ándele, se mete con con la teología de la historia. Que lleguen otros pueblos. Es lo mismo, como dice acá que va a venir Nabucodonosor. Te prostituiste una y otra vez con los asirios, ahora con los asirios, pero no quedaste satisfecha. Te prostituiste sin cesar en el país de los comerciantes, los caldeos, pero tampoco quedaste satisfecha. Ahí está leyendo toda la historia. Es decir, está poniendo todos los pueblos con los que Israel hizo trato. Aquí vamos porque no va a dar mucho el tiempo, pero ustedes se van dando cuenta también que la teología de la historia tiene un cierto rasgo de posesión y de nacionalismo, hasta cierto punto, donde las transacciones entre pueblos de Israel con otros pueblos favorece la traición a Dios. O sea, las relaciones entre Israel con los otros pueblos son leídas en clave de prostitución. Y por eso les digo que es de los capítulos más estudiados. Yo no lo estoy haciendo desde ese punto de vista, pero ya se imaginarán. Cuando se leen con ojos de machismo es eso, dicen algunos lo leen aquí, son puros celos, ¿no? Quién se comporta así? El celoso. Entonces, aquí a veces no queda bien parado Dios, pero ha servido mucho el capítulo porque es el que dice, ¿qué andas haciendo allá? ¿Qué andas haciendo allá? ¿Qué se te perdió? Y ya la trae. Y o a la inversa, ¿qué se te perdió allá? Otra vez allá. Muchas veces, ¿no? Como que muchas veces andas allá. Egipcios, dice, asirios, caldeos. Qué apasionada, le dicen el 30. Qué apasionada me saliste. Más o menos pueden seguir el texto, un poco lo captan. Versículo 35, no es necesario leer todo. Escucha la palabra del Señor. Aquí no sale mucho de eso de todopoderoso. Se nota que Ezequiel es más recatado en ese sentido. Ya, pues le haces saber, mira, te has prostituido. Por eso yo reuniré a todos tus amantes a quienes complaciste. Entonces yo voy a reunir a todos los pueblos, los voy a juntar. Te castigaré como a las adúlteras y a las homicidas, 38. Te entregaré en sus manos y ellos derribarán tus lugares de prostitución. Entonces dice que ahora con los que se prostituyó le van a destruir todas sus cosas.
De un poco es la dinámica que va siguiendo Dios aquí. Te apedrearán, es lo que sabemos de prostitución, adulterio. Utiliza las mismas reglas que les digo, más de la teología sacerdotal. Y te atravesarán con sus espadas, te van a matar. Quemarán tus casas. Cuando haya desahogado mi ira contra ti, que ya mencionaba aquí la maestra, cuando haya desahogado mi ira contra ti, ¿qué es esto? Toda la ira de Dios. Lo hizo enojar, ¿no? Dijo. Me apaciguaré, no, nomás deja que me apaciguaré y no volveré a encolerizarme. A ver si un atisbo del 3, ¿no? Aunque sea de este modo, pero estás castigado. Nada más dame tiempo que se me pase. ¿Ah? Y ahí está el niño, ya no se hace enojada, mamá. Todavía falta una hora. Y volveré y no volveré a encolerizarme, poquitito. Vuelve al pasado, es un texto muy sofisticado en el 44. Los que inventan frases dirán este de ti, de tal madre, tal hija. Ya se lo había dicho antes. ¿Eh? Tú sí, de tal palo, tal astilla. ¿Eh? Eres hija de tu madre, fíjate lo que tu madre hizo, que abandonó a su marido y a sus hijos. Le dije, tu madre te abandonó, ¿verdad? Por eso les digo que es de los textos más estudiados, porque han seguido la pista de lo que sucede con un hijo abandonado. Bueno, vuelve como había iniciado la narración a buscarle el pasado a a esta mujer, ¿verdad? Y luego de repente, fíjense, en el 52 lo mismo. Carga, por tanto, con la ignominia de tus pecados. Hazte cargo de tus pecados. Son tantos que has hecho que tus hermanas parezcan superiores que tú, puesto que tus perversiones superan las suyas. Ya se metió también con las hermanas y quién sabe qué. Pero dice, 53, pero yo cambiaré su suerte, la suerte de Sodoma y sus ciudades. El número 3 se introduce de nuevo, la de Samaria y las suyas, y cambiaré tu suerte en medio de ellas, para que cargues con tu humillación y te avergüences de lo que has hecho para consuelo de ellas. Tu hermana Sodoma y sus ciudades, Samaria y las suyas, volverán a su primer estado, y también tú y tus ciudades volverán a su primer estado. Vas a volver, pequeños atisbos del número 3. Versículo 60, pero yo me acordaré de la alianza que hice contigo en los días de tu juventud. Me voy a acordar cuando nos casamos, ¿qué dice Dios? Ezequiel 16, 60, muy importante. Me voy a acordar de cuando nos casamos, que son los que andan haciendo aniversarios de matrimonio, ¿no? Como si no hubiera pasado nada, ¿no? Es Ezequiel 16, 60, ¿verdad? Yo me acordaré de la alianza que en los días de tu juventud yo estableceré contigo una alianza eterna, una alianza eterna. Y ahí están haciendo el aniversario, ya no, todo tranquilo. Ya de repente vuelven a acordarse y hacen, vas a ver, deja que se acabe la fiesta. Vas a ver. Yo te las daré como hijas. Te acordarás de tu conducta y te avergonzarás. En ese momento, yo no me acuerdo de ti. Tú vas a reconciliarte, vas a ver. Yo estableceré mi al Señor. Entonces es un procedimiento donde Dios dice, al recordar el momento en el que nos casamos, reconoce que yo reconozco que yo soy. No, por eso les digo, la
y dice, es una especie de reclamo, que es un tipo de perdón. Hay perdones que son perdones que se salió aquí un poco la señal. Una disculpa que nos siguen de forma virtual. Recuperamos, estamos diciendo efectivamente que se vuelve a casar Dios con su pueblo, pero aprovecha para decirle, para que te acuerdes y te avergüences y no te atrevas a abrir más la boca, que es un poco ahí todavía, no logra quedar todo muy bien, ¿verdad? Te perdono, pero no olvido. Cuando te haya perdonado todo lo que has hecho, oráculo del Señor. Ah, sí, nos vamos a volver a casar, sí, es el aniversario, ¿verdad? Para que veas, ¿verdad? Para que veas, ¿verdad? Pero para que aceptes y reconozcas, ¿ve? Es en el fondo algo nuevo y al mismo tiempo un recordatorio de lo que se han perdonado. En este caso no es solo Dios con alguien, sino entre los dos que celebran el aniversario, ¿verdad? No es totalmente nueva la boda, se sabe, sino aparece algo de lo que dice Ezequiel, ¿verdad? En este aniversario hay que recordar el perdón que se han otorgado, ¿verdad? Un perdón que cuesta porque exige y dice, "Shh, ya, shh, ya, ya no abras la boca, ¿verdad?" Forma parte de la esperanza junto con la renovación de la alianza por parte de Dios. Sí. Es un poco lo que se intenta en toda liturgia, este, especialmente también en dos sacramentos, el de la Eucaristía, el de la confesión, decir, aquí estamos para volver a celebrar el matrimonio, ¿cómo no? Pero, a ver, yo confieso, ¿no? Empiézale. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. ¿Has reconocido tus prostituciones, tus pecados, ¿verdad? Si hay perdón aquí, pero a ver, échele, diga, ¿de qué se arrepiente? Pero al menos tiene más propuestas Ezequiel en este 16 que Jeremías en el 44, ¿no? Sí, porque es que vuelve a... Entonces es una teología de la historia de la de Ezequiel, quizá más cercana a los tres números que hemos presentado, y se asemeja un poquito, ya hay elementos de lo que más tarde se llamará gracia. Pero por eso, eso hay que esperar, por eso deben de vivir de muchas teologías, estamos obligados a vivir de muchas teologías, que será la de Pablo en la carta a los romanos, ¿verdad? Cuando ustedes eran merecedores del castigo, Dios, por pura gracia, y entonces es esa nueva teología donde le dice el niño a la mamá al niño, deberías de estar castigado todo el día, pero por esta vez te voy a perdonar. No te lo mereces, según la teología de la historia, no te lo mereces. Pero ese es San Pablo, cuando la mamá es como Pablo, ¿va? O como el Dios de Pablo, que ahora hay que irnos moviendo así. Este es el Dios de Ezequiel, el Dios de Jeremías, ¿va? Eh, Ahí entonces repasar especialmente estos textos de Jeremías y Ezequiel, ¿va? Y buena parte de los textos que están antes y después tienen que ver con esto. O sea, si alguien ya tiene esta clave y la entendió, tiene que ir revisando dónde el pueblo merece ser castigado, dónde Dios efectivamente lo castiga y dónde Dios tiene una perspectiva de esperanza. Una perspectiva. Es difícil, eso sí, pueden esforzarse, pero va a estar muy complicado que el pueblo diga,
perdónanos. Eso es tampoco complicado. Ese tipo de teologías penitenciales forman parte sobre todo de otros textos, ¿va? Más bien vamos a ver gente amachada como un niño al que castigan y no, está igual, no, que es donde entra ya las otras pedagogías. De nada sirve castigar, ¿verdad? Esfuérzate por hacer otra cosa. Cualquier duda, quienes están de forma virtual, pues adelante también un mensaje a este número, con gusto los atendemos.